Bueno, David, quiero saludarte formalmente frente a todos los participantes. Quiero darte las gracias en nombre de Actualizaciones Fonoaudiológicas por tu participación desinteresada y por todo lo lindo que nos vas a compartir en la tarde de hoy. David Parra es doctor en Ciencias de la Educación, es magíster en Neurociencias, es especialista en motricidad orofacial por CEFAC, Brasil, es miembro de la International Association of Orofacial Myology, espero haberlo pronunciado bien, y de la Asociación Brasilera de Motricidad Orofacial, y directivo de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. David Parra también es docente en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Perú. Fonoaudiólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, es director científico y de investigación de la Comunidad de Motricidad Orofacial. Además, es director del Centro de Motricidad Orofacial, miembro directivo de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia y presidente de la Asociación Peruana de Disfagia. David, un enorme gusto y honor escucharte. Muchísimas gracias nuevamente y te cedo la palabra. Gracias, Rodrigo. Para mí es un gran honor volver a saber de vos y de tu grupo que siempre te acompaña, ¿no? Agradeciendo una vez más a Actualizaciones Fonoaudiológicas, ¿no? Por permitirme compartir, ¿no? La experiencia que en el largo camino que vengo realizando, ¿no? Y que voy a seguir haciendo actividades muy importantes, ¿no? Sobre todo para dar a conocer un poquito más sobre nuestra carrera, obviamente asociados un poco al punto de vista de la motricidad facial y la disfagia, ¿no? Que son grandes pilares de la fonoaudiología, ¿sí? Bueno, veo que tienes ya un buen número de personas que están aquí. Es muy grato saludarlos a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, ¿no? Pese a estas dificultades mundiales en las cuales estamos pasando, ¿no? Pero vamos a nuestro tema. Entonces, aquí vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Una pequeña mini jornada larga, entre comillas, ¿no? Porque vamos a ver un poco sobre el tema de la rehabilitación de la disfagia, un punto muy particular del desarrollo humano que es el adulto y el adulto mayor, ¿no? Y cuáles son esas posibilidades terapéuticas que nos van a permitir trabajar y desempeñar como tal algún tipo de abordaje desde nuestro punto de vista fonoaudiológico, ¿verdad? En este sentido es muy importante observar, identificar, ¿no? La labor específica, ¿no? De la rehabilitación del fonoaudiólogo como tal dentro de un equipo multidisciplinario, ¿no? Si vamos a trabajar con adultos mayores, estamos viendo la parte de la gerontología. Entonces aquí es muy importante observar estos factores, ¿no? Que nos permiten denominar, ¿no? A una población específica como envejecimiento, ¿no? Ya sabemos que así como la infancia, la adolescencia, la adultez, ¿no? Y la vejez o tercera edad, como quieran llamarlo, ¿no? Corresponde a una característica, etapa de la vida, ¿no? En cual existen cambios orgánicos, estructurales, sociales, sobre todo funcionales, ¿no? Entonces esto va a permitir tener una subjetividad de algunas experiencias del sujeto que envejece. Entre ellas, por ejemplo, ¿no? En la consulta a veces tengo pacientes adultos mayores con estas características y que simplemente están deglutiendo el líquido como siempre lo hacían, ¿no? Como eran jóvenes. ¿Qué quiere decir con esto? Agarra el pico de la botella y empieza a gluc, 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 a hacer la deglución continua. Y de un momento a otro se produce un atragantamiento, un atoro, un cuadro de aspiración, algo terrible para la persona. Entonces tiene temor de alimentarse como tal, ¿no? De tomar sus líquidos de esa manera. Y obviamente se le explica, ¿no? De que todo es un proceso en el cual nuestras características musculares también tienden a readaptarse, ¿no? En función a la fragilidad, ¿no? Y al envejecimiento, y muchas veces a cuadros de incapacidad, ¿no? Relacionados a algunos accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que producen ciertas limitaciones. Consecuentemente, le decimos, estimado amiguito, tratemos en lo posible de no tomar como antes lo hacía. Lo que vamos a hacer es ahora tomar sus líquidos de sorbos. Simplemente haciendo esa pequeña recomendación,
¿no? Podemos regular gran parte de las actividades de las alteraciones de la deglución, principalmente para líquidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se dé en cuenta, ¿no? La característica de los cambios biológicos. No solamente ello, existe también alteraciones de tipo psicológicas, ¿no? Que se relacionan directamente con ese cuadro, ¿no? De subjetividad, ¿no? Que viene a ser ciertas limitaciones dentro de estos procesos de involución, se podría decir, ¿no? Dentro de los objetivos de la gerontología como tal, ¿no? Es favorecer, ¿no? Que el adulto mayor obtenga el mayor grado de la autonomía, que es muy importante, ¿no? Esta autonomía prácticamente va a permitir manejar, ¿no? De una manera más independiente de estos componentes, ¿no? Tanto es así que permita de que esta persona, pese a al envejecimiento, a los cambios biológicos, psicológicos y sociales, tenga la potestad y posibilidad de poder hacer algunas actividades también. Y esto lo lleva consecuentemente a una independencia funcional, ¿no? Se dan cuenta a veces dentro del adulto mayor varía siempre estos factores, ¿no? Porque vemos personas de 90, 95 años que prácticamente tienen una independencia funcional, como que hay otros adultos mayores de 65, 70 años que están prácticamente con limitaciones de movimiento, ¿no? Entonces eso va a ser algo relativo en general. Entonces el objetivo nuestro como tal también es mejorar la calidad de vida entre cada una de estas posibilidades y otras limitaciones que posiblemente pueda tener estos adultos mayores, ¿no? Entonces, el objetivo de la rehabilitación conjuntamente fonoaudiológica como la de la gerontología es detectar algunos posibles alteraciones que puedan ocasionar impedimentos, ¿no? En la sociabilización de estas personas. Y principalmente tratar de hacer la prevención y o rehabilitarnos, que es muy importante, cosa que actualmente no lo estamos haciendo, si nos damos cuenta, ¿no? A nivel de Sudamérica, tenemos a los pacientes adultos mayores que por ciertas dolencias recién acuden a las postas médicas, a los hospitales, a los policlínicos, a las clínicas, como quieran llamarlo, ¿verdad? Para identificar cuál es el problema que le está quejando más. No tenemos un pensamiento de prevención como tal, ¿no? Dicho sea el caso, ¿no? De que muchas veces en la actualidad, por el mismo ritmo y el trajín de la vida, ¿no? Tanto los hijos, los nietos están constantemente laborando, haciendo sus actividades personales y que al abuelito, al adulto mayor o al papá, ¿no? Como que no le dan, digamos, la importancia específicamente cómo se siente, la parte de su salud elemental, específica, ¿no? Imagínense el proceso de deglución también, ¿no? Porque algunos de estos adultos mayores se alimentan solos antes de tiempo y de un momento a otro van bajando de peso y uno no se da cuenta por ello, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos mecanismos de prevención y sobre todo de observación familiar. Dentro de estos componentes, ¿no? Méndez nos comenta un poco con respecto a la diferenciación que existe entre las limitaciones e imposibilidades, ¿no? Entonces aquí podemos observar de que muchas veces estos dos términos son muy confundidos, ¿no? O considerados muchas veces sinónimos, como a su vez, por ejemplo, la autonomía y la independencia, ¿no? Entonces aquí observamos de que el adulto mayor, ¿no? Considerado autónomo es aquel que realiza prácticamente todas sus actividades como una persona común y corriente, ¿no? Por ejemplo, mueve sus cuentas bancarias, ¿no? Decide realizar los pagos, va a efectuar los pagos a los bancos, etcétera, ¿no? Prácticamente asume su recibimiento del salario, por ejemplo, la jubilación en caso que le pertenezca, ¿no es cierto? O sea que presenta un sistema neurocognitivo adecuado para la toma de unas decisiones, ¿verdad? Ya que el adulto mayor independiente es aquel que tiene la posibilidad de realizar sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Como alimentarse, realizar su higiene personal, vestirse, caminar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente podemos determinar que una persona autónoma es independiente, son condiciones completamente diferentes. Y por último, la senectud y la senilidad, ¿no es cierto? Estos también son términos que valen la pena aclarar. ¿Cierto? La primera, que la senectud corresponde a la suma de las alteraciones orgánicas, funcionales y psicológicas propias del envejecimiento natural, ¿no? Quiere decir de que son procesos fisiológicos que se van dando en el transcurso del tiempo. Mientras que la senilidad
¿no es cierto? Son cambios que prácticamente se producen por las afecciones, ¿no? Que pueden ocurrir directamente a esta persona adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad patológica. Gran parte de ellos, ¿no? Nos llegan a la consulta después de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? O enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante observar, ¿no? Cómo envejecen estos sistemas, ¿no? El sistema nervioso, obviamente, ya se va a encontrar con ciertas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo disminución en el aprendizaje, la memoria, el recuerdo, muchas veces para cortos periodos, etcétera, ¿no? Consecuentemente se produce un deterioro cognitivo importante, ¿no? Y sin dejar de lado, ¿no? Que existen otros cuadros involutivos asociados, ¿no? Como el Alzheimer, por ejemplo, que lastimosamente tenemos un cuadro muy importante y que a veces se observa inicialmente con alteraciones finas en el proceso de la deglución, llegando obviamente a tener una involuntad de producir este tipo de alimentación en forma específica, ¿no? Entonces es muy importante observar esto. El sistema esquelético también, ¿no? Prácticamente en las 2 primeras décadas de vida, no sé, ocurre un incremento progresivo de la masa ósea. Posteriormente, a la 4ª década de vida aproximadamente, ya ocurre una estabilización, ¿no? De la tasa de formación y aumento de reabsorción ósea, ¿no? Esto va a provocar obviamente una pérdida progresiva de esta masa ósea, ¿no? Lo que se denomina una osteopenia fisiológica. Entonces, posteriormente a ello tenemos la osteoporosis, ¿no? Que es un hueso poroso, que es una enfermedad ósea, ¿no? De mayor prevalencia en la población geriátrica, dicho sea de paso. Entonces son características muy importantes en el cual el hueso se vuelve un poco más frágil y con riesgo a fracturas, y muchas veces limitaciones con su movimiento. Y hablando de hueso, ¿no? A nivel de oclusión observamos componentes muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la alteración en el cambio postural. Entonces, el adulto mayor no tiende a ir un poquito hacia la parte anterior, tener una cifosis a nivel cervical. Consecuentemente, existe una anteriorización de toda la musculatura laríngea. Consecuentemente, el hueso ioides también tiende a adelantarse y o retrasarse, ¿no? Dependiendo del patrón postural que ejerce esta persona, ¿verdad? Entonces, ahí vamos observando ya ciertas limitaciones óseas que a la larga van a causar alteraciones musculares también. Y en ese sentido, observamos que el sistema muscular también se ve afectado con esto, ¿no? ¿En qué sentido? Va a haber una disminución tanto del número como del tamaño de las fibras musculares, ¿no? Además de la pérdida de las unidades motoras complementarias. Entonces, esto obviamente va a reducir significativamente, ¿no? La práctica no duradera de una buena alimentación en el caso de la deglución, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a dificultar su actividad de masticación, la musculatura orofacial te va a ver disminuido, consecuentemente la fuerza muscular, ¿no? Al momento de hacer el acto de la propulsión del alimento, ¿no? Estamos hablando de la fuerza negativa, ¿no? Va a estar limitado en estos adultos mayores, ¿eh? El sistema respiratorio, obviamente, ¿no? El envejecimiento reduce la elasticidad, ¿no? Del tejido pulmonar y la capacidad de estas paredes torácicas para tener un adecuado nivel de respiración. Tanto es así que también se disminuye la capacidad fonatoria, ¿no? Entonces, y la fonoarticulación también se ve limitada, ¿verdad? Entonces, al tener una intensidad vocal disminuida, se relaciona directamente con el aparato respiratorio. Sin dejar de lado también este último, que es el sistema digestivo, obviamente. ¿Por qué se va a producir estas alteraciones digestivas? Obviamente, porque si este paciente no tiene un número adecuado de dientes en la cavidad oral, va a tener limitaciones específicas, ¿no? De hacer la producción específica y eficaz de un bolo alimenticio adecuado, ¿no? Teniendo muchas veces ciertas limitaciones que van a producirse una deficiencia en la absorción de los nutrientes que inicialmente se producen en la cavidad oral, ¿verdad? Entonces son cositas importantes que tenemos que observar. Ahora, ¿cómo envejece el sistema orofacial?
¿no? Así como todo sistema muscular, ¿no? Ocurre una disminución de la masa y la fuerza de estos grupos musculares, ¿no? Y se observa prácticamente en la reducción de los músculos de la cara, ¿no? ¿En qué sentido? Porque se ha dado cuenta a veces cuando una persona está deprimida, ¿no? Con una dolencia, una enfermedad, ¿no? Uno cuando lo ve de un momento a otro dice, ¿qué te sucede? ¿Por qué? Por el semblante que tiene, ¿no? Y esa característica es la musculatura del rostro, ¿no? Es un factor que se relaciona directamente con la pérdida de la elasticidad de los tejidos, ¿no? Factores emocionales, la alimentación y el propio hecho de la fuerza de la gravedad tiende a caerse la parte de los músculos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿no? La pérdida de la elasticidad como tal. Con respecto a lo que son las mejillas, ¿qué podemos decir aquí con las mejillas? ¿No? Existe una reducción del tamaño y un bajo tono muscular, ¿no es cierto? Entonces esto puede producir ciertas asimetrías, por ejemplo, en el patrón masticatorio, ¿no? Que influencia directamente en el buen funcionamiento o en la buena formación de un bolo alimenticio, ¿verdad? Con respecto a los labios, vamos a encontrar de que ya existen aquí atrofias, ¿no? De las fibras musculares, ¿no? Que componen los labios, dando la apariencia de labios con menos volumen, ¿no? También observamos la acentuación aquí de las arrugas nasogenianas, ¿no? O las comisuras labiales también, ¿no? Y esto obviamente van a repercutir directamente en la apertura de la cavidad oral, ¿no? Consecuentemente, ¿no? La persona va a tener limitaciones en abrir grandemente la boca para que pueda consumir sus alimentos en forma específica, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, es muy importante también, ¿no? Que este paciente o estos adultos mayores que podamos tener, es importante que utilicen las prótesis dentarias, ¿no? Porque gran parte de estos adultos mayores, y peor aún, se han sufrido un accidente cerebrovascular, ¿no? Una condición sine qua non es tratar de quitar la prótesis de dientes, ¿no? Tanto superior, inferior, etcétera, cual sea, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí, ¿no? Al momento de que se le quita estas situaciones, ¿qué sucede con las encías? Tiende a reabsorberse como tal. Consecuentemente, cuando ya sale de alta el paciente, después de 2, 3 meses, qué sé yo, o 15 días, cuando se ha tenido la posibilidad de recuperarse, ¿no? De la hospitalización, sale, intenta colocarse la prótesis auditiva y, perdón, la prótesis del, dentaria, pero sorpresa de que prácticamente no le encaja. Consecuentemente empieza a tratar de masticar y se convierte en un componente doloroso e incómodo para el paciente. Lo que hace simplemente se lo quita y empieza a tratar de absorber los alimentos por succión. Entonces es muy importante observar inmediatamente, dado de alta el paciente, verificamos si la prótesis dentaria aún le queda condición de funcionamiento y si no, tenemos que regular de una manera inmediata, ¿verdad? Dentro de estos componentes también vamos a observar, ¿verdad? Aquí la mucosa, ¿no? La mucosa oral de una apariencia más lisa y brillante, ¿no? Pasa a tener muchas veces una varices sublinguales, ¿no? Porque gran parte de estas personas, ¿no? Adultos mayores van a tener una limitación prácticamente con respecto a la atrofia de las papilas gustativas. Y ojo que las papilas gustativas se ha demostrado que no tienden a regenerarse, no son como los cilios auditivos, que la persona nace con un nivel sensorial adecuado y de un momento a otro, en el transcurso del tiempo, va a ir disminuyendo este tipo de papilas. Consecuentemente, la sensación gustativa se va a ver limitada también, ¿no? Vemos aquí en las imágenes, por ejemplo, un vaso mayor dilatado, nódulos de coloración bastante oscuros, ¿no? O azulados en los lados, ¿no? Que son varices linguales como tal, ¿eh? Dentro de la faringe, ¿no? Encontramos ya una presbifaringe, ¿no? Que es una característica relacionada con una flacidez y disminución de la motilidad faringe, ¿no? Aquí vamos a tener los ligamentos que están bastante limitados con respecto al momento de la acción cuando se produce la deglución, por ejemplo, ¿no? No se olvide que tenemos músculos posteriores de la faringe, que son los constrictores, que favorecen al acto del proceso de la fase faríngea, de la deglución. Entonces, es
punto muy importante y observar, sin dejar de lado también esta parte de aquí, que es el proceso epiglótico, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, ya que nos permite protección de las vías aéreas, ¿no? Y al tener una limitación con ello, probablemente podamos tener atoros con frecuencia, penetraciones y o aspiraciones laríngeas, ¿no? Entonces, es muy importante también observar a nivel de la laringe esos componentes, ¿no? Que el aritenoide se ve, obviamente es un cuadro de articulación como tal, y al tener una limitación en la articulación sinovial, ¿no? Tal vez estén ciertas alteraciones también con respecto a estas características funcionales, sin dejar de lado, ¿no? Que tenemos una inestabilidad del cierre glótico, un cierre glótico imperfecto, ¿no? Etcétera, que limitan obviamente tanto a la fonación y probablemente tenga una dificultad también de dificultad en la defensa, ¿no? Ante cualquier irrupción alimenticia en este tipo, ¿no? En esta sensación. También tenemos características muy importantes, ¿no? De la mandíbula, ¿no? Aquí tenemos una anatomía normal, un paciente de 30, y aquí cuando ya va involucionando la persona, vamos a observar pérdida de hueso, ¿no? Y eso obviamente disminuye el grado de apertura y cierre, movilidad de lateralización, y se produce un colapso facial bastante severo relacionado a la ausencia de prótesis dentarias, ¿no? Sin dejar de lado la articulación temporomandibular también, ¿no? Que por lo general, decíamos, ¿no? Al tener una limitación con respecto a lo que es el líquido sinovial, ¿no? Que baña esta articulación, ya va disminuyendo su movimiento, el cóndilo muchas veces se posiciona un poquito más anteriorizado, ¿no? Lo que hace que la mandíbula se proyecte ligeramente hacia adelante, ¿no? Consecuentemente, al momento de hacer una apertura, ¿no? De la cavidad oral puede existir síntomas, señales de disturbios temporomandibulares, como clics, crujidos, malestar y muchas veces dolor a la masticación e incluso al habla, ¿no? Entonces es muy importante observar estos detalles. Algo muy importante en la fase oral, esto, ¿no? Siempre es muy importante determinar cuando observamos cualquier paciente con alteraciones en la deglución o cualquier situación referida a alteraciones de disfagia, por ejemplo, podemos encontrar estas características, ¿no? Y es muy necesario tener en consideración que estos componentes amarillentos y grisáceos, ¿no? Disminuyen prácticamente el umbral de sensibilidad, ¿no? Y obviamente el dolor tiende a incrementar. Consecuentemente, cuando intenta comer el paciente algo más duro y consistente, va a causar cierta molestia e incomodidad. Consecuentemente, va a cambiar su dieta alimenticia por cosas más blandas, ¿no? Y el periodonto, tenemos una erosión y abrasión, ¿no? Muchas veces por falta de higiene oral, ¿no? Existen ciertas placas bacterianas, muchas veces infecciones, ¿no? Que pueden causar alteraciones en la membrana de la mucosa de este periodonto, ¿no? Muchas veces causar ulceraciones, ¿no? Y esto prácticamente causa limitaciones en el proceso de masticación y a la formación adecuada del bolo, ¿no? Trayendo también como consecuencia alteraciones en faringe y o digestivas, ¿eh? ¿Qué opinan con respecto a la alteración también de los procesos, no tanto del gusto como del olfato, ¿no? Tenemos una estomatognosia bastante disminuida en general, ¿no? Principalmente en estas dos funciones específicas, ¿no? En el cual va a tener limitaciones en sentir los sabores, ya hemos comentado, porque tiene una limitación con respecto al tema de las glándulas salivales, ¿verdad? Una disminución también de ellas en su función, como en el caso de la serostomía, ¿no? Y actualmente estamos viendo pacientes post-COVID que tienen esta característica muy importante, ¿no? Una disminución en la producción de saliva, el flujo de saliva se ve disminuido, obviamente limitando en la fase oral, ¿no? Puesto que aquí tenemos que tener un buen nivel de viscosidad, ¿no? Y de humedad para formar un buen bolo alimenticio. Entonces, desde ya le voy dando un tip muy importante, ¿no? Si necesitamos producción de saliva, tenemos que estimular las glándulas salivales, ¿no? Principalmente las glándulas mayores, como es el caso de la glándula parótida, ¿no? ¿Y dónde se ubica la glándula parótida? Aquí, ¿no? En la bola de Bichat, prácticamente en la parte lateral, ¿no? Donde tenemos ciertas características o almohadillas específicas, ¿no?
que permiten prácticamente la producción de este líquido, muy importante. Entonces, lo que podríamos hacer es pequeñas presiones, como si fueran ciertos bombeos específicos, siempre, ¿no?, de abajo hacia la parte superior, puesto que en la parte superior se encuentra el conducto de Stennion, que es el que libera la salivación específica de las glándulas, en este caso, maxilar. Entonces hay que tener en consideración estos componentes que nos van a permitir manifestar ciertos cuadros de satisfacción alimenticia posterior a la producción de más glándulas saliva, más saliva. En caso que no podamos realizar esto, no existen salivas artificiales también, ¿verdad? En el cual el paciente constantemente puede estar consumiendo o en todo caso humedeciendo en todo momento, aunque se recomienda el uso constante de líquido, ¿no? Un pequeño sorbito cada 5 o 10 minutos favorece, ¿no?, la que tenga esta condición funcional muy importante dentro de la cavidad oral. Muy bien. ¿Cómo van? Ya vimos las alteraciones de las funciones, más que funciones de las estructuras, ¿no? Ahora vamos viendo cómo está la parte de la función orofacial. Aquí hay un tema muy importante como es el tema de la postura mandibular, ¿no? Hemos estado viendo, ¿no?, la limitación en el crecimiento de hueso, el encogimiento del hueso de la mandíbula, tanto con la pérdida de los dientes, incluso de prótesis viejas o mal adaptadas, asociados a la articulación temporomandibular. Esta persona enfrenta una nueva forma de movimiento, ¿no? Consecuentemente, estos movimientos van a ser limitados, ¿no? La apertura oral máxima se va a ver disminuida. ¿Y cómo hacemos la dimensión de la distancia de apertura máxima? A través del calibrador, ¿no?, que tiene que ser aproximadamente entre 40 a 60, dependiendo, ¿no?, de la proximidad del paciente entre dientes y dientes. Entonces, significa que esto, al ser limitado, su dimensión vertical del tercio inferior de la cara va a tender a disminuir, principalmente en él, ¿verdad? Entonces, va a tender a tiende a tener una concavidad específica dentro del proceso facial específico. Entonces, es muy importante evaluar la postura mandibular, no tanto en reposo como en funcionamiento, que es muy importante para verificar directamente el patrón de la fase oral de la deglución. Con respecto a la respiración, ya sabíamos, ¿no?, que tenemos una alteración propia en los músculos respiratorios, ¿no? Tanto de no solamente de los músculos respiratorios, sino de la parte vertebral. Entonces, esto va a limitar a la elasticidad pulmonar, ¿no?, a que este aire tenga la buena capacidad respiratoria, consecuentemente causándose alteraciones directamente como la respiración oral. Y esto causando muchas veces apneas obstructivas del sueño, ¿no?, de tipo crónica o algo que puede ser consecuente a estos adultos mayores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y sobre todo verificar, ¿no?, porque al siempre estar con la boca abierta, posiblemente que existan cuadros de bacterias y muchas veces causar cierto grado de inflamación a pliegues vocales, produciéndose muchas veces una voz bastante ronca, ¿verdad? Y esto favorece también el reflujo gastroesofágico, hay que tener mucho cuidado con ello. Dentro de ello también vamos a tener alteración en la absorción en gran parte de estas personas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque va a tener dificultades en la ingestión directa, ¿no?, de líquidos de un vaso o de una cañita, porque no tienen una fuerza específica de control, ¿no?, de sus movimientos, ya que estos son finos, condicionando que también existan limitaciones, por ejemplo, en los movimientos de coordinación motora fina asociados a enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, o una mala coordinación o falta de fuerza muscular. Entonces, son características muy importantes. Y la masticación, ¿no? Esto es un tema muy importante. No se olviden que la masticación es la fase oral de la deglución. Entonces, al no tener piezas dentarias adecuadas, ¿no es cierto?, la disminución de la sensibilidad del gusto y la del olfato, ¿no?, los dientes, aquí vemos, ¿no?, los alvéolos un poquito disminuidos o ya atrofiados, ¿no?, perjudican prácticamente
la producción de un buen alimento específico, ¿no? Consecuentemente, la fuerza también de la lengua está bastante disminuida, ¿no? Se fatigan los alimentos duros al masticarlos, consecuentemente, ¿no? Ya viene a cambiar su patrón de alimentación en gran parte de estos pacientes, ¿no? Y produciéndose muchas veces alimentos muy frágiles como comidas licuadas, ¿no? O algún tipo de licuados o complementaciones vitamínicas tipo leches, etcétera, ¿no es cierto? No se olviden que un tema muy importante dentro del patrón de la nutrición es la consistencia de alimentos que uno come, ¿no? Y sobre todo alimento balanceado específico. Entonces aquí ya tenemos que ir pensando en una persona dentro del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que es el nutricionista, ¿verdad? Entonces esto nos va a permitir mejorar su calidad de vida de estos pacientes, sin dejar de lado también la fonoarticulación, ¿cierto? Al tener una limitación específica, ¿no? De la prótesis dentaria, por ejemplo, la propiocepción de ciertas modificaciones que estos pacientes pueden producir, ¿no? Por ejemplo, la imprecisión, ¿no? Articulatoria, ¿no? Por acumulación de saliva, puede producir ciertas distorsiones del sonido, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tal vez hacer consciente, ¿no? Del adulto mayor de que tiene que hablar lento, que es muy importante, ¿no? Es una capacidad fundamental para que podamos trabajar el tema de la fonoarticulación. Muy bien, entonces vamos a centrarnos ahora en el tema de la deglución como tal. Entonces aquí vamos a observar que ciertas características del proceso de envejecimiento no se van a ver evidentes, gran parte de ellos por temor a cuadros de aspiraciones o penetraciones. Entonces se busca la mejor manera de alimentación. Y si tenemos un paciente post ACV o con otro cuadro neurológico asociado mayor, ¿no? Buscamos vías de tratamiento alternativo. Para realizar este tipo de actividades es muy importante conocer todas las estructuras que se relacionan con el componente orofacial, ¿no? Siempre trabajar deglución se dice que es un tema complejo, delicado y sobre todo porque amerita tener gran parte de estos conocimientos, no solamente de la musculatura masticatoria, sino también asociados a la musculatura facial, porque gran parte de ellos son músculos que se mueven para producir ciertos movimientos en el proceso de alimentación, sin dejar de lado también los músculos, en este caso del velo del paladar, ¿no? Que va a producirse durante su cierre, ¿no? Un paso adecuado de la fuerza intraoral específica para producir el disparo faríngeo, ¿verdad? Ya vemos el músculo de la lengua, tanto intrínsecos como extrínsecos, que son fundamentales dentro del proceso de la alimentación. Los músculos supra e infraoideos también, los músculos faringios, y no se olviden del componente corporal, ¿no? Un patrón corporal adecuado facilita directamente el tema de la deglución de algunos componentes y de sustancias específicas en diferentes consistencias, ¿verdad? Obviamente, esto es un cuadro que tenemos que manejarlo y tener en mente, ¿no? De que el tronco encefálico regula los actos de deglución, masticación, respiración, prácticamente considerados patrones específicos de la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuál es la lesión ocurrida en estos componentes, verificar, ¿no? Cuáles son las estructuras que participan dentro de una deglución normal. Aquí un poquito a manera de resumen en la fase oral, ¿verdad? Entonces aquí se va a producir el alimento que ingresa por la cavidad oral. Ojo que esto dura prácticamente 30 segundos, es así de rápido, ¿verdad? Entonces aquí tiene de que las estructuras tanto del velo del paladar como de la laringe están en reposo y la respiración se mantiene continua. La fase oral propiamente dicha, que es la de transporte, aquí se va a producir, ¿no? Después del acto de la masticación, la propulsión directa del bolo. Entonces aquí ya necesitamos de que la úvula empiece a levantarse, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga un patrón adecuado específico en un proceso que dura prácticamente 1.5 segundos, así de rápido. Para pasar aquí a la fase faringia o faringolaringia también le llaman. Aquí lo que necesitamos es una fuerza intraoral de tipo negativa. En consecuencia, tenemos que cerrar los labios. Cerrar los labios nos va a permitir propulsar con mayor énfasis el alimento hacia la parte posterior. Tenemos la elevación
¿no? Y anteriorización de la laringe, del cartílago epiglótico como tal, ¿no? A través del hueso yoides. Existe una para de una apnea fisiológica normal, la respiración también disminuye, ¿verdad? Consecuentemente, hasta llegar a la fase esofágica, ¿no? Donde ya existen los movimientos peristálticos en el cual el alimento va a pasar a la parte más inferior, ¿verdad? Esto se produce durante 20 segundos aproximadamente, donde todas las estructuras ya vuelven a su funcionamiento adecuado, incluyendo la respiración, ¿no? Entonces, siempre cuando se habla de patrones de alteración de la deglución, nos viene a la mente el tema de la disfagia. Entonces, aquí observamos trastornos biomecánicos de la deglución propiamente dicha. Siempre cuando empecemos a trabajar con este tipo de alteraciones, sea niño, adulto, adulto mayor, tenemos que ver y verificar cómo está la velocidad, ¿no? Qué tanto del tiempo se está limitando con respecto al tema de su alimentación, ¿no? De la fase oral, de la fase faríngea, etcétera. Ver si esto es eficaz y ver cómo están los patrones de movimiento de la cavidad oral, faríngea y o laringe a través de ciertas texturas, principalmente líquidos, sólidos o texturas mixtas, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar riesgos de aspiraciones, penetraciones laringeas o aspiraciones silenciosas que son muy frecuentes en los adultos mayores. Una vez observado esto, tenemos que tipificar, caracterizar, ¿no? ¿Qué tipo de disfagia tiene? Porque no simplemente decirle, muy bien, este paciente tiene disfagia. Es como decir, por ejemplo, este señor se llama David, pero ¿David qué? Tenemos que sentir y saber esta sensación específicamente, que tenemos que ponerle un nombre específico. Principalmente en estos componentes vamos a encontrar, ¿no? Disfagias de tipo orofaringeas, ¿no? Neurogénicas muchas veces porque van asociados a alteraciones del sistema nervioso central, o mecánicas, ¿no? Que puede ser una orofaringia mecánica, ¿no? Por una alteración específica a nivel de las estructuras. Entonces tenemos que caracterizar e identificar gran parte de estos componentes, ¿no? Que es lo que habitualmente se observa, ¿no? Disfagias orofaringias, neurogénicas y o mecánicas. La disfagia tipo esofágica ya eso es un tema un poquito más especializado, ¿no? En el cual vemos ciertas características, ¿no? Como el divertículo de Encke, la calasia, etcétera, ¿no? Es un tema muy importante para que entre aquí también otro colega, ¿no? Que es el gastroenterólogo, para aportar un poco desde su punto de vista. Entonces, siempre cuando existe una lesión neurológica, tanto invasiva o no, encontramos aquí un accidente cerebrovascular, muchas veces un tumor que va creciendo y o otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Vamos a tener consecuencias de cuadros de alteraciones en la deglución y por ahí ciertas alteraciones, ¿no? En el habla, que es la disartrias, ¿no? Principalmente en ellos. ¿Qué es lo que se evidencia a la hora de deglutir? Siempre observamos esto, entonces tenemos que tener en consideración y pensar, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo está pasando? Me parece que ya han tenido algo de evaluación directamente aquí, entonces vamos a pasar un poquito de manera rápida aquí, ¿no? Observamos los factores intraorales de las alteraciones de la deglución, ¿no? Observamos cuáles son el tipo de alteraciones estructurales que puedan manifestarse, tanto de la cavidad oral, principalmente en dientes, la lengua, si existe algún tipo de alteración limitante, o si existe una hipertrofia de amígdalas. Entonces aquí observamos, ¿no? Cuál es el tratamiento específico. Si tenemos una característica con esto, una mordida abierta anterior, por ejemplo, en el adulto, no, el tratamiento prácticamente va a ser bastante limitado, ¿no? Porque tenemos que buscar ciertas degluciones adaptadas, puesto que existe una limitación aquí que impide, ¿no? Que el alimento pueda hacerse de la mejor manera, ¿no? En la fase oral completamente deficiente, etcétera. Entonces, tengamos o no la alteración, tenemos que buscar ciertas adaptaciones en el proceso de deglución, que conjuntamente con ortopedistas funcionales de los maxilares, no nos van a permitir trabajar directamente estos patrones de alteraciones oclusales. Sin dejar de lado también esta observación, ¿no? La ausencia de algunas piezas dentarias, ¿no? El paciente puede tener cierta preferencia masticatoria, que puede ser por el lado derecho o izquierdo, en función a su bajo crecimiento al preservar algunas piezas específicas dentro de la cavidad oral.
Dentro de ello también observamos algo muy importante, ¿no? Especificaciones con respecto al tema de la biofluoroscopía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una evaluación específica en el cual identificamos cuál es el patrón específico, ¿no?, que puede existir dentro de estos patrones, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, la ausencia de presencia de restos específicos a nivel de faringe, complejo arítono epiglótico, valléculas, etcétera. Y aquí vemos, ¿no?, el tránsito a nivel digestivo. Entonces, esta prueba nos va a permitir identificar ligeramente cómo está la capacidad de la fase oral, la fase faríngea, si presenta algunos restos. Específicamente, solamente lo vemos de un lado, el lateral, más no vemos en 3 dimensiones, que es lo que limita esta prueba. Sin embargo, tenemos otra, ¿no?, que es la nasofibroscopía de la deglución o videonasoendoscopía de la deglución, como quieran llamarlo, denominado FIS. ¿No es cierto? Esto lo hacemos con equipo multidisciplinario, con un otorrino, por ejemplo, que es lo que vengo haciendo, ¿no? Y esto es un gold estándar para hacer diagnósticos específicos de alteraciones en la deglución, en el cual observamos cómo están las estructuras laríngeas, ¿no?, y linguales principalmente, ¿no? Aquí vemos la vallécula. Observamos también, miren, dónde queda la presencia de restos de alimento. Entonces, aquí nos va a permitir un diagnóstico diferencial entre una disfagia oral o una disfagia faríngea, y qué tipo de alteraciones se va a producir en la actividad faríngea. Miren aquí, ¿no? Presencia de restos a nivel anterior, ¿no?, del epiglotis, y algo muy importante, identificar cuál es el tipo de textura que tiene mayor predisposición de que el paciente pueda deglutir o no. Entonces, antes de empezar algún tipo de alimento específico, obviamente el paciente post-ACV o con cuadros específicos frecuentes en deglución, hacemos este estudio, el cual nos va a permitir identificar algún tipo de patrón como tal, ¿no? Una limitación específica. Vemos cómo está el aireamiento, ¿no?, si existe algún tipo de penetración o aspiración, o siempre se trabaja con un color diferenciado en el alimento para observar, ¿verdad? Decíamos que este es un equipo multidisciplinario que tenemos que ir trabajando, ¿no? Tanto nosotros, especialistas, como la colega de otorrino, en este caso, la doctora Helen Angulo. Dentro de estos componentes vamos a identificar dentro de la fase oral, ¿no?, ciertas limitaciones, ciertas características. Por ejemplo, una interposición lingual. Al tener una interposición lingual vamos a observar, ¿no?, de que probablemente tenga problema de succión si es un niño, problema de sorbición si es un adulto, ¿no? Una protrusión lingual por contacto de cuchara, labios y lengua, ¿no? En la parte del alimento estragado y el otro expulsado, o sea, la mitad para adentro y la otra mitad para afuera. Esto se produce en casos neurológicos bastante severos, por ejemplo, ¿no? Peligro de asfixia por exceso de la extensión de la cabeza, muchas veces, ¿no?, tratando de compensar el cuadro de alimentación, ¿verdad? Otras posibles causas que podemos determinar es la presencia de maloclusión, como vemos aquí, una mordida abierta anterior, ¿no? El tamaño o la desproporción, ¿no?, de la lengua en relación a la cavidad oral. Esto gran parte se ve en pacientes con disartria de tipo espástica, ¿no?, en el cual la lengua la ponen bastante rígida, limitando muchas veces el tamaño de la cavidad oral, ¿no?, como que es bastante prominente y tiende a anteriorizarse como tal. Otro detalle es la flacidez de la lengua, ¿no? Al tener una limitación con respecto a ese movimiento, ¿no?, la fuerza de la lengua hace que propulse completamente el alimento, ¿no? Luego, la presencia de algunos malos hábitos orales, ¿no? Por ejemplo, el uso del tabaco, la onicofagia, causan limitaciones específicas con respecto a la interposición lingual, sin dejar de lado la respiración oral y alteraciones palatinas hipertróficas, ¿no? Y algunos componentes relacionados a individuos de cara larga por asociación directa de la no utilización de prótesis dentarias. Otra característica que se observa, ¿no?, a nivel oral es esto, la participación exagerada de la musculatura perioral. Cuando hacemos la evaluación inicial, ¿no?, vemos la fase oral, cómo está intentando, ¿no?, dejar observar a este paciente. Tenemos que tratar de decirlo, que lo haga de manera espontánea.
y vamos identificando desde la fase de presentación, ¿no? O la fase de preparación como tal, o la fase anticipatoria, que es mucho más antes de la preparatoria. ¿Qué significa? De que aquí el paciente va a ir observando, ¿no? ¿Cuál es el alimento de preferencia que intenta ingerir? Por lo general, hay pacientes que gustan más iniciar con algo más duro, por ejemplo, porque al inicio están con una fuerza bastante importante y luego que va comiendo va disminuyendo esa fuerza. Consecuentemente, deja el puré o las cosas más blandas para el final. Entonces, es un tema muy importante que tenemos que ir observando desde la primera consulta observacional que tenemos en el acto de la alimentación espontánea de este paciente, ¿no? Vamos viendo aquí la proyección anterior de la lengua. Obviamente el paciente intenta, ¿no?, mantener el labio cerrado para evitar, ¿no?, cualquier tipo de antepulsión del alimento hacia la parte anterior. Una disminución de las fuerzas prácticamente de las estructuras fonoarticulatorias, ¿no?, también asociados a alteraciones específicas funcionales de la respiración y o anatómicas. Otra característica vemos con contracción del mentón o interposición del labio inferior. Significa de que esta paciente probablemente tenga una ausencia en las piezas dentarias inferiores, ¿no es cierto? O una clase 2 con sobresaliencia, ¿verdad? O hay un exceso en la participación de la musculatura perioral. O puede ser como movimientos de compensación, porque gran parte de estos pacientitos empiezan a salivar o que se les sale el alimento por los laterales, por las comisuras, entonces son movimientos de compensación, ¿no? El labio superior corto, muchas veces y retraído, ¿no?, por exceso de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante regular en el proceso de alimentación. Sin contracción del macetero también puede estar asociado a un desequilibrio muscular unilateral, asociado a una parálisis, más que parálisis, una paresia muscular, ¿no?, del lado derecho o izquierdo de la cara, en el cual va a impedir el desprendimiento de los alimentos de la boca del paladar también. No se olvide que para eso necesitamos tener un cierre adecuado, de manera que la lengua favorezca ¿a qué? Al barrido y la limpieza del velo del paladar, ¿no?, con ciertos movimientos específicos. Y tenemos una limitación con respecto al tercio anterior de la lengua, por ejemplo, ¿no? Al tener esta limitación, vamos a tener dificultades en la masticación también. Dificultad para pasar la saliva, ¿no? Que ellos, y obviamente asociado al problema de la propiocepción encontramos babeo, ¿no?, en estos pacientes, ¿no?, o salida prominente de la salivación. Y una absorción ineficaz, obviamente en este caso del pezón, si es un niño pequeño, ¿no?, que no ingresa a la boca, o del sorbete, si es en adultos mayores, ¿verdad? Y también existen características muy importantes de adaptaciones, por ejemplo aquí, ¿no?, con movimientos de cabeza. Entonces el paciente produce una excesiva activación de los músculos del cuello para producirse un adecuado nivel de deglución de la fase oral a la fase faríngea, ¿eh?, como movimientos de compensación, obviamente asociado muchas veces al cuadro fisiológico de las estructuras, en este caso de la parte posterior, ¿no?, que son las vértebras. Entonces, una limitación del movimiento de la laringe muchas veces. Entonces, al no tener una limitación específica, lo que hace es anteriorizar, ¿verdad?, para favorecer el restreñimiento de la base de la lengua. Entonces, son movimientos de compensación que pueden tener ciertas limitaciones con respecto a ello. Y sin dejar de lado la parte de los músculos del cuello. Entonces, cuando tenemos una alteración específica en estos músculos del cuello, nos limitan muchas veces al movimiento de la lengua, ¿no?, para hacer su absorción o succión, ¿no?, movimientos ondulantes del transporte del bolo, nos limitan mezclar los alimentos, una limitación específica, ¿no?, al movimiento de la mandíbula y las mejillas, ¿no?, y dificultad para la impermeabilidad del conducto faríngeo. Entonces, es muy importante entonces relajar la parte de la musculatura, ¿no?, que puede ser a través de agentes físicos o simplemente buscar medios o puntos gatillo para ir descontracturándolos, ¿no?, a nivel de los músculos trapecios, de los escalenos y de los músculos, en este caso el recto mayor, recto menor y los oblicuos de los músculos profundos del cuello. Esto, al momento de relajar, prácticamente favorecen directamente, ¿no?, a que tengamos un adecuado patrón de movimiento anterior también de la faringe, ¿verdad? Hay pacientes que se alimentan con ruidos,
¿no? Entonces, posibles causas, una respiración oral, ¿no? Un apoyo en el dorso de la lengua del paladar, ¿no? Dando mayor capacidad para que este paciente pueda ingerir los alimentos, y una lengua en posición baja y sin fuerza, ¿no es cierto? Entonces son posibles causas. Otra, con residuos después de la deglución, ¿no? Aquí miren, bucinadores hipofuncionantes, ¿no? Entonces ya sabemos, si sabemos una alteración específica de esta posible causa, entonces ¿qué tenemos que hacer? Activar los bucinadores. Disminución de la cantidad de saliva, ya sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Propiciar el bombeo, ¿no? Y favorecer la aparición de saliva como tal. Aquí, alteración de la movilidad y la propiocepción de la lengua. Tenemos que estimular la parte propioceptiva también, ¿no? Y los movimientos principalmente de lateralización de la lengua. Y la ingesta de alimentos muy secos o polvorientos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Humidificarlos, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente favorecemos y eliminamos los restos de la cavidad oral. Entonces, cuando encontramos estas características a nivel oral, ya sabemos, ¿no? Cuáles son las características que podemos realizar, pero qué posibilidades terapéuticas podemos hacerlo. Aquí tenemos, miren, ¿no? Si tenemos unos residuos en la cavidad oral, ¿no? Es importante observar de que probablemente tengamos una hiposensibilidad intraoral. ¿Qué tengo que hacer aquí? Estimular como tal ello. Falta de fuerza el mecanismo buccinador, ¿no? Entonces aquí necesitamos trabajo muscular a nivel, ¿no? De los laterales o las mejillas como tal. Una hipomovilidad o una pared sin coordinación de la lengua para la propulsión del bolo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo se propulsa el bolo? De la parte anterior hacia la parte posterior. Entonces, tengo que ejercitar, hacer la función del movimiento de elevación de lengua y de posteriorización. ¿Trabajando cuáles músculos? No, los músculos genioglosos en sus dos áreas, tanto derecho como izquierda, y el músculo estilogloso que permite la retracción de la lengua. La hiporreactividad intraoral, ¿no? Esto se va a producir a través de la facilitación de los reflejos faringios. ¿Cuáles son los reflejos faringios? Principalmente el reflejo de náusea, ¿no es cierto? Y el reflejo de deglución. ¿Y dónde se estimulan estos dos? A nivel del pilar anterior y posterior del istmo de las fauces, ¿no? Entonces es muy importante tener estos conceptos muy importantes para reactivar y propiciar en este caso, ¿no? Y evitar los residuos en la cavidad oral. Y principalmente la alteración en la atención alimenticia, ¿no? Hay veces hay personas que están masticando, de un momento a otro alguien le habla o está distraído viendo la novela o la televisión, etcétera, y se olvidan de hacer las degluciones continuas. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Por favor, traten lo posible de no distraerse cuando se produzca el proceso de alimentación, principalmente el de la fase oral, que es la masticación. Y posteriormente dar una recomendación muy importante que se va a producir en las degluciones múltiples. Entonces, al hacer unas degluciones múltiples de 2 o 3 secuencias, por ejemplo, podemos ya limpiar todo el residuo de la cavidad oral, que es muy importante y a veces a estos adultos mayores se les complica, ¿no? Porque no, se olvidan de hacerlo muchas veces. Entonces tenemos que estar tras y tras con ellos. Otras alteraciones en la fase oral, observamos aquí la señal clínica del escape del alimento extraoral, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Una disminución en el cierre labial. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecimiento, ¿no? De la parte anterior. En este caso, los labios, tanto el labio superior, labio inferior, etcétera, ¿no? Una disminución en el control oral. ¿Qué significa aquí? Tenemos que empezar a ir colocando pequeñas raciones de alimento. Puede ser entre 5 o 10 mililitros si es en líquido, o pequeños trocitos para que la persona pueda ir controlando estos alimentos como tal. Y de preferencia colocar los alimentos donde tenga piezas dentarias, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado de tomar un alimento y lo colocamos directamente en la parte anterior. ¿Qué sucede? Algunos componentes neurológicos y neurodegenerativos que hacen simplemente el acto de deglución refleja inmediatamente. Significa que cualquier alimento que llegue en la boca no la mastica, no la procesa, simplemente la degluta. Entonces siempre es muy importante observar las piezas dentarias. Ah, ya, muy bien, tiene del lado derecho, entonces le voy a dar por aquí para que empiece el proceso de masticación, ¿sí? Aunque lo ideal sería que tenga todas las piezas en perfecto estado, ¿no? Y si no, con prótesis
que son importantes para que puedan hacer esta función adecuada. Otro, tragar de trozos grandes, decíamos inicialmente, ¿no? No solamente tragar, sino deglutir sólidos grandes y sorber, ¿no? De una botella, como lo hacía antes. Esto limita muchas veces a tener una masticación, una buena masticación. Entonces vamos haciendo pequeños trozos pequeños, ¿no? Otro detalle que es muy importante, sobre todo en unos pacientes con demencia senil, ya tenemos, ¿no? O Alzheimer en un grado moderado, ¿no? El paciente simplemente se llena la boca de trozos grandes y la deglute como tal sin procesarlos, ¿no? Entonces constantemente están en procesos de atoros, atragantamientos, etc. Y obviamente observar la dentición, ¿sí? Otro, cuando tenemos una señal de tos refleja, habría que ver, esto es muy importante, la hiposensibilidad del vestíbulo laringio y la tráquea, ¿no? Siempre es muy importante observar, ¿no? Después del proceso terapéutico y de la deglución, decirle, por favor, podría deglutir y luego toser en forma inmediata. Entonces aquí no estamos observando, ¿no? Que esta tos lo hace tanto de manera voluntaria y o refleja, que es muy importante, ¿no? Entonces, esto tenemos que asegurarnos como tal antes de empezar a tener un plan de tratamiento de deglución específica para poder darle ofrecerle alimentos como tal, ¿no? Luego tenemos aquí alteración vocal después de la deglución, como una voz húmeda como tal. Aquí observamos que no existe saliva, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, perdón, más que no existe un excesivo, una excesiva salivación. Consecuentemente se crean muchas secreciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? En forma específica, decirle que degluta varias veces. Mientras más degluta va a ser mucho mejor la preservación de esta función, ¿verdad? Y residuo de alimentos después de la deglución sobre el pliegue vocal. Entonces, al tener la voz húmeda, siempre tenemos que percatarnos como tal. Después de la alimentación que se le produzca al paciente, le decimos, por favor, ¿cuál es su nombre? Y nos va a decir, ¿no? De una manera clara. Y si no, va a decir, bueno, un poco húmedo, ¿no? Como si hubiera teniendo burbujeos aquí. Significa que el alimento está en el pliegue vocal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Una tos, ¿no? Entonces ahí ya vamos entrando con las técnicas de rehabilitación específicas, ¿no? Que nos van a permitir hacer ajustes posturales, por ejemplo, ¿no? O ejercicios como de maniobras deglutorias para hacer mayor posibilidad de que este paciente degluta de la mejor manera. Una disnea después de la deglución. Tenemos una aspiración laringotraqueal, por ejemplo, y una fatiga. Entonces, para evitar la fatiga, ¿qué tenemos que hacer? Comer lento, despacio, en forma pausada. Y si te dicen, no, pero no puedo comer todo el alimento de un solo momento porque me demoro 1 o 2 horas. Muy bien. Y se me va el apetito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Coma lo que desee, lo demás lo guarda para 1 o 2 horas hasta que evite ese cansancio, esa fatiga y lo vuelve a complementar, ¿no? Pero para eso necesitamos trabajar directamente con sus cuidadores, ¿no? Que estén en la posibilidad de poderlos atender. O si es que es bastante autónomo, poder hacerlo también de manera independiente, ¿eh? Y la aspiración laringotraqueal. Entonces aquí lo que podemos aplicar, ¿no? Es una maniobra supraglótica, podríamos decir, ¿no? El cual va a cerrar la vía aérea a nivel de los pliegues vocales antes de la deglución, que simplemente es tomar aire, mantener con fuerza y luego deglutir, ¿no? Entonces esto nos va a permitir tener mayor fuerza, ¿no? En el paso deglutorio. Entonces es un tema muy importante que vale la pena comentarles. Otra observación en la fase faríngea es la disminución de la movilidad de la laringe. Ojo que todos estos componentes se ven prácticamente ¿dónde? ¿No? A través del FIS, ¿no? Que se le realiza al paciente. Entonces uno ya va viendo, ¿no? Directamente qué es lo que sucede, qué posibilidades terapéuticas puedo tener y ya voy haciendo mi plan de tratamiento en forma mental. Aquí, una disminución de la movilidad de la laringe puede ser una incoordinación en las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar, hacer maniobras de posicionamiento, ¿no? En este caso, y de relajación a nivel de laringe, movimientos de elevación, movimientos de descenso, movimientos de lateralización, etcétera, ¿no? Soltar esas estructuras musculares
laringeas, que es muy importante. Y una paresia o parálisis de laringe o hemilaringe. Entonces, si tenemos esta característica, hagamos un tratamiento de voz específico, ¿no? Para fortalecer y buscar el movimiento de los pliegues vocales, que es muy importante. Ahora aquí tenemos una dificultad para el paso o disparo deglutorio. Miren aquí, ¿no? Cómo está la presencia de restos alimenticios prácticamente detrás de la vallécula. Entonces aquí, alteraciones del velo palatino. Entonces, si tiene esta característica el paciente, probablemente tenga ello. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejercicios de fuerza, por ejemplo, para favorecer la elevación del velo paladar, como emisión de sonidos guturales, ¿no? Como K, Q, etcétera, ¿no? O actividades de succión específica, ¿no? Succión prolongada, ¿no? Y aquí viene a tallar el tema del trabajo específico, por ejemplo, con los ejercicios de terapia miofuncional, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una coordinación específica, tenemos que tratar de hacer alimentación no nutritiva. Simplemente le decimos, señor, vamos a simular deglutir el alimento, o si no, deglución de saliva, ¿no? Entonces aquí podemos observar de que muchas veces la fase oral está comprometida, ya que no permite tener un bolo adecuado, entonces el bolo tiende a pasar con bastante limitación durante todo este proceso. Tenemos residuos en la faringe también, miren, ¿no? En la parte posterior. Aquí también puede ser una característica específica, ¿no? En la falta de presión intraoral al momento de la deglución. ¿Qué significa esto? Que tenemos que observar cómo está la caja amortiguadora de las válvulas de la deglución. Significa labios cerrados, ¿sí? Velo del paladar también ocluido, ¿verdad? Y con una fuerza de propulsión que permita posteriorizar el alimento hacia la parte posterior. Y sin dejar de lado también que puede haber algunas parálisis, ¿no? Tanto de la faringe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Movimientos específicos que nos van a permitir estimular estos movimientos peristálticos de la laringe. ¿A través de qué? De ajustes posturales, ¿no? Movimientos licuales asteroposteriores, movimientos específicos de atragantamiento bastante fuertes, como por ejemplo la técnica de Qigong, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser mentón al pecho. Entonces, al colocar directamente el mentón al pecho, obviamente sin alimento, al intentar tragar, vamos a notar una contracción muy importante de los músculos de la faringe. Entonces, si tenemos una debilidad con respecto a esto y observados directamente a través del FIS en el residuo de la faringe, podemos hacer esas actividades, ¿no? Pero ahora, si vamos a colocar alimento como tal, ya ahí viene lo que es la técnica de Qigong modificada. ¿En qué consiste esto? En colocar directamente aquí, ¿no? Aproximadamente unos 4 dedos, ¿no? Entre el pecho y el mentón del paciente y decirle que degluta. Entonces aquí se hace de la mejor manera, se amplifica directamente la cavidad faríngea para que el alimento vaya de mejor manera hacia la parte posterior. Miren aquí, cuando existen residuos en la vallécula, ¿no? Aquí, directamente, ¿no? En la parte lateral, antes del ingreso directo a nivel del esófago. Alteración en la sensibilidad de la región faríngea, ¿no? Y la disminución del movimiento de la base de la lengua. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer prácticamente, ¿no? ¿Cómo trabajamos la sensibilidad de la región faríngea? A través del reflejo nauseoso. Esto es muy importante, identificar dónde está el reflejo nauseoso. Y para ello tengo que colocar un pequeño hisopo o cotonete, ¿no? Hacia la parte posterior y ir viendo dónde se produce ese reflejo. Tal vez pueda que el reflejo esté muy posteriorizado, incluso esté a nivel del cartílago epilótico. Lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia la parte anterior. ¿Y cómo se lleva? Simplemente estimulando, ¿no? Estimulamos tanto el lado derecho, el lado izquierdo, y ahí es más, mientras más estimulo, mejor posibilidad de trabajo puedo tener, ¿no? O de función sensorial es necesario poder realizarlo aquí. Dentro de esto, el movimiento de la lengua, en la base de la lengua. ¿Dónde está ubicado la base de la lengua? Aquí en la parte más posterior e inferior de la cavidad oral. Consecuentemente, estamos hablando del músculo hiogloso. Entonces, cualquier actividad, ¿no? De elevación de la parte posterior de la lengua, como por ejemplo sonidos como o pequeños cloqueos,
¿no? Va a favorecer directamente al movimiento de la base de la lengua, sin dejar de lado también la anteriorización de la lengua. Entonces aquí también ya existe, perdón, una maniobra muy importante que es la deglución, por ejemplo, de whole tongue, ¿no? Que es aumentar el rango prácticamente del movimiento de los músculos de la base de la lengua y la garganta, ¿no? Entonces aquí esto se va a producir o se va a realizar directamente en pacientes con presbifagia principalmente, pacientes con accidente cerebrovascular y otras enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces es muy importante determinar. Luego tenemos residuos en senos piriformes, aquí en los laterales, miren, ¿no? Aquí, alteración en la faringe, ya hemos dicho que es lo que se puede hacer. Disminución del esfínter esofágico superior, aquí miren, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecemos, ¿no? De que tengamos este, este mejoramiento, ¿no? En el esfínter esofágico superior, simplemente haciendo una deglución con esfuerzo, ¿no? Aquí aumentamos directamente la presión en la base de la lengua para facilitar el pase de la fase oral a la fase faríngea y esofágica, ¿no? Y disminuir los residuos a nivel de los senos piriformes. Deficiencia en la elevación laringe. Si está deficiente, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer la elevación como tal, ¿verdad? Entonces aquí ya nos ayuda a trabajar directamente, ¿cuál? La maniobra de Mendelssohn, ¿no? Que significa levantar ligeramente la laringe para favorecer al acto deglutorio, ¿verdad? Y una deficiencia en la eyección oral. Esto simplemente va a producir a través de ¿qué? De las degluciones múltiples, que es otra técnica específica para facilitar este proceso. Lo mismo para los recesos faringios, ¿verdad? Etcétera. Entonces son alteraciones que se pueden producir tanto en la fase oral o en la fase faríngea. ¿Qué alteraciones y posibilidades terapéuticas podemos tener? Ya lo hemos descrito. En resumen, vamos a encontrar aquí de que tenemos ciertas características o que se observan en el patrón de deglución. Consecuentemente, vamos a ver cuáles son los trastornos que están alterados también, que es muy importante. Lo pueden encontrar en Blix, ¿no? En el año 2011, que ya empezó a hacer ciertas características, ¿verdad? ¿Y qué objetivos y qué acciones nos vienen a la mente? Principalmente mejorar esta calidad de vida del paciente, ¿no? A través de cubrir sus situaciones nutricionales, ¿no? Y de hidratación, que es muy importante, y buscar un medio de alimentación muy seguro, que es muy necesario también. Aquí facilitar la secuencia sensorimotora, el desarrollo de la alimentación, que es muy importante. Verificar, ¿no? Cómo está el patrón oral, si es una vía no oral, facilitar para sus posibles, para su posible rehabilitación a través de una prueba específica, ¿no? Que nos permita regular y tener una rutina de alimentación adecuada, ¿no? Y un consenso de técnicas y manejo de la alimentación con su entorno. No solamente las actividades terapéuticas la va a hacer el fonoaudiólogo, es importante también que se les enseñe a la familia o a los cuidadores. ¿Para qué? Porque prácticamente el proceso de alimentación, no se olviden que son 3 a 4 veces al día, ¿no? Depende de la costumbre del paciente. Entonces, en todo momento tenemos que estar aplicando estas técnicas, ¿no? O estas maniobras para para que el paciente logre tener un confort alimenticio, ¿verdad? Algunas alternativas de tratamiento general: técnicas de posicionamiento y mobiliario adecuado. Esto es muy importante, ¿no? Tener un adecuado patrón postural específico facilita también grandemente el proceso de la deglución. Técnicas de alimentación y manejo sensorio-motor oral, que es lo que hacemos nosotros. Adaptación de consistencias también. Utensilios adaptados. Estamos aquí abriéndonos dentro del campo de la terapia ocupacional, por ejemplo, ¿no? Para personas que tienen algún tipo de dificultad en el movimiento, ¿no? De coordinación motora fina, por ejemplo, el paciente con Parkinson u otras enfermedades neuromusculares, etcétera, ¿no? Manejo nutricional, tratamiento de integración sensorial general y orofacial, ¿no? A través de diferentes tipos de sensaciones, que son de olores y olfato, que es fundamentalmente lo que nos atañe dentro de nuestra labor terapéutica. La terapia odontológica es fundamental, por favor, ¿no? La kinesioterapia respiratoria también, que es muy importante, sobre todo para
favorecer y estimular la fuerza de la tos. Conoce bien que la tos es un fuelle muy importante negativo que va desde los pulmones hasta la parte más superior, ¿no? Pasando por la glotis. Entonces, al tener una deficiencia respiratoria, su tos también se va a hacer disminuida. Consecuentemente, estamos en limitación con respecto a tener esta reacción específica como medio de seguridad, ¿verdad? Alternativas quirúrgicas para ver principalmente el proceso del antirreflujo, ¿no? GTT, entre otras características a nivel de esófago principalmente, manejo farmacológico, ¿no? Esto ya a nivel neurológico, que nos pueden ayudar a mejorar un poco el patrón de movimiento, ¿no? Características muy importantes, ¿no? Tanto el cuidador como de la familia, que sepan qué es lo que estamos haciendo para su mejor ayuda. Y la coordinación de redes de apoyo, esa participación social, por ejemplo, algún tipo de niños pequeños puede ser colegio y otras adaptaciones sociales en el adulto mayor. Esto es lo que estábamos viendo en todo momento, ¿no? Las alternativas del tratamiento fonoaudiológico. Entonces, dentro de esto es importante, ¿no?, que se recomiende cambios de postura de la cabeza prácticamente, ¿no?, al momento de deglutir. Esto con la finalidad de reducir el riesgo de penetración y o aspiración del bolo, ¿no?, que se puede producir en cualquier momento. Estos cambios de postura, ¿no?, van a alterar la velocidad. No solamente la velocidad, también el flujo, ¿no? Y con la finalidad de proteger las vías aéreas superiores, ¿no? Y producirse una deglución segura. Entonces, esto es muy importante. Además de que de los ejercicios orofaciales o miofuncionales, como quieran llamarlo, ¿no? Aquí nos va a permitir dar una fuerza y la coordinación de las estructuras fonoarticulatorias, ¿no? Obviamente que se implican tanto en la fase preparatoria, oral, que es la masticación, como en la fase faríngea de la deglución, ¿no? Entonces son características muy importantes que en su forma inicial se hacen de una manera no nutritiva, a través de ejercicios pasivos y o activos, ¿verdad? Entonces, y bueno, ejercicios específicos como tal, ¿no?, de ajustes posturales, como movimientos linguales, ¿no?, resistencia lingual, ya hemos dicho, la técnica de chin down, etcétera, ¿no?, el giro de cabeza hacia un lado, como vemos en esta posición, etcétera. Luego tenemos las maniobras deglutorias como tal, ¿no? Aquí estas maniobras son consideradas variables o variantes anormales o adaptativas, ¿no?, que facilitan el proceso de la deglución, que buscan mantener principalmente la seguridad y la eficacia de la deglución, ¿no? Para buscar un patrón fisiológico, ¿no?, adaptado en función a la necesidad que requiere el paciente, ¿no? Entonces existen diferentes maniobras, ¿no?, deglutorias como tal, pero va a depender su utilización según a las dificultades observables, como hemos estado viendo, ¿no?, tanto de las estructuras como de las limitaciones funcionales que se pueden ir observando, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de maniobras, como por ejemplo la de supraglótica, supraglótica, que yo lo estaba aplicando hace un ratito, ¿no?, degluciones con esfuerzo, maniobras de Mendelssohn también, entre otras, ¿no? Entonces son características que vale la pena seguir revisando. Existen muchas referencias bibliográficas al respecto, pero lo importante es saber cuándo la tenemos que utilizar. Y por último, las modificaciones de volumen y viscosidad de los elementos, ¿no? Aquí el LEED sí ya nos dio unos parámetros específicos, ¿no?, del tipo, de las texturas que podemos ir modificando, cuál es otra estrategia compensatoria, ¿no?, que prácticamente nos permite controlar el volumen de ingesta del alimento, ¿no? ¿Para qué? Principalmente para manejar un bolo adecuado, ¿no? Y obviamente evitar el riesgo de aspiración o penetración del bolo hacia la vía aérea. Entonces, podemos buscar situaciones de néctar, miel o pudín, o simplemente ya de un alimento entre suave, ¿no?, o alimento duro, dependiendo del requerimiento del paciente. Principalmente se hacen a través de espesantes, ¿no?, que venden ya en el mercado, completamente inocuos para el paciente, solamente más que inocuos, bueno, no tienen ningún tipo de componente químico,
salvo, ¿no?, que le causa al paciente cuadros de estreñimiento. Entonces, imagínense, ¿no?, la dificultad de movimiento por sí del adulto mayor no causan alteraciones gastrointestinales, y con el uso excesivo de los espesantes puede incrementar mayor aún la dificultad del movimiento del tránsito digestivo, ¿no?, produciéndose estreñimientos bastante continuos. Entonces, la importancia de saber sus componentes nos permite tener un buen nivel de trabajo y de pauta para poder brindar a nuestro paciente el mejor apoyo, ¿no?, que necesita, sin dejar de lado al equipo multidisciplinar, ¿no? Toda una gama de colegas que cumplen el mismo objetivo, ¿no? Tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y, si es posible, lograr insertarlo a la sociedad, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Lo he tenido que hacer bastante rápido considerando el tiempo, y es toda una pincelada de todas las cosas que podamos realizar dentro de los patrones de devolución como especialistas en el tema.